Se está acercando el mes que recuerda el año en que nació la Renovación Carismática Católica en Pittsburgh. Esto suscita muchas preguntas y muchas dudas sobre esta experiencia. Nosotros encontramos que cuestionan esta realidad de que el Espíritu Santo se haya manifestado realmente sobre movimientos protestantes, heréticos, como los pueden llamar, y después haya venido a la Iglesia Católica. Esto nos produce una cantidad de preguntas. El movimiento carismático o pentecostal, como lo conocemos, ¿existió siempre durante los 2000 años? Esta experiencia moderna de carismas y de manifestaciones, ¿siempre se dio de esta manera? ¿O es algo que se está produciendo en este tiempo? Otra cosa que vamos a charlar es discernir las distintas manifestaciones del Espíritu Santo que se dieron durante el siglo XX, llamado el siglo del Espíritu Santo. También vamos a hacer un discernimiento de los avivamientos espirituales que se produjeron a partir del primer derramamiento poderoso de Espíritu Santo que se dio sobre el pastor Parham, en donde una joven llamada Agnes Osman, fuera, según una parte de la historia pentecostal, la primera en recibir bautismo en espíritu con evidencia de hablar en nuevas lenguas. También vamos a discernir este acontecimiento que se dio en Azusa Street, la calle Azusa, en donde de manos de un pastor evangélico negro se iniciara el despertar y la multiplicación de este avivamiento mundial que llegaría aún a las denominaciones más antiguas protestantes y también a las iglesias ortodoxas y católicas. Vamos a hacer discernimiento. Los carismas del Espíritu Santo, lenguas, profecía, palabra de conocimientos, don de sanaciones, don de milagros. Estos carismas que hoy se dan en la Renovación Carismática Católica y en los movimientos pentecostales, ¿son semejantes a los del origen de la cristiandad? Otras preguntas. ¿Las manifestaciones carismáticas cesaron después del siglo IV, más o menos, hasta donde tenemos registros de los padres apostólicos que se seguía dando esta manifestación de sanaciones, lenguas y bautismo en espíritu? ¿No se dieron nunca más durante estos 2000 años? ¿O siguió habiendo manifestaciones esporádicas en distintos lugares? El carisma de lenguas, como se da en la Renovación Carismática Católica, ¿tiene algo que ver con las lenguas de las que hablan Hechos de los Apóstoles o de las lenguas de las que habla el mismo San Pablo? ¿Es verdad esta afirmación que hacen algunos que para orar en lenguas tiene que haber sí o sí un intérprete? ¿Se está interpretando bien ese texto bíblico? Otras cosas que vamos a responder. Algunos dicen que hay que tener cuidado con el carisma de lenguas porque podés haber recibido un carisma de lenguas satánico. ¿Cómo tenemos que ver esta duda que surge y que algunos expresan? Después, ¿cuál fue la respuesta de la Iglesia Católica a el llamado que hizo el Papa León XIII por la invitación de una monjita, Sor Elena Guerra, a hablar más del Espíritu Santo, a hablar de los carismas porque era el gran olvidado? ¿Cómo respondió la Iglesia Católica de principio del siglo XX a este llamado? ¿Y qué sucedió el mismo día que el Papa León XIII pedía esta manifestación del Espíritu sobre toda la Iglesia? Después, ¿fueron aceptados los primeros pentecostales en sus denominaciones o tuvieron problemas? Y si tuvieron problemas, ¿en qué momento se abrieron los protestantes a que entre en las denominaciones más antiguas, como luteranas, calvinistas, la manifestación carismática? Otra pregunta que nos vamos a hacer: ¿cómo llegó
la Iglesia Católica a aceptar algo que dogmáticamente no existía, como el bautismo en el Espíritu Santo, como una experiencia para toda la Iglesia Católica. En algún momento, mi amigo, el fundador de la revista Resurrección, Carlos Lobotti, me decía que él esperaba que el Papa Francisco hable del bautismo en el Espíritu Santo. Yo en aquel momento le afirmaba que dudaba seriamente de que la Iglesia Católica en algún momento desde su jerarquía iba a aceptar lo que era bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia para toda la Iglesia. Y después tuvimos la característica que el Papa Francisco nos llamó a llevar el bautismo en el Espíritu Santo a toda la Iglesia Católica. Todas estas experiencias místicas, todas estas experiencias carismáticas que Dios nos regala, ¿son para llevarla a toda la Iglesia Católica? ¿Qué pensás? Vamos a responder a distintas preguntas. El carisma de sanación física. Un carisma que se dio desde el principio de la renovación carismática, con el padre Emiliano Tardif, con el padre Darío Betancourt y con muchos sacerdotes más de habla inglesa y bueno, en otros países y en otros continentes. ¿Es algo que se ha cortado hoy o sigue manifestándose el Señor con poder sanador sobre las personas? Otra cosa que trajo el movimiento de renovación carismática es la oración por liberación. La oración por liberación sigue manifestándose como en el principio del movimiento carismático o se ha cortado o está condicionada. ¿Qué dice el Vaticano sobre la sanación física? Bueno, vamos a hablar de los documentos que escribió el ICRS sobre la sanación. Hay un documento hermoso que tenemos que leer y tenemos que compartir. Todas estas gracias de carismas, de sanación, de liberación, de prodigios de los que habla la renovación carismática, lo vamos a compartir en este espacio. Una cosa más, el cardenal Suenen dijo, ¿la renovación carismática será ecuménica o no será renovación? Algunos se ofenden con esto de que nosotros tenemos que tener una relación con los hermanos pentecostales, una relación de hermandad, una relación sabiendo que somos parte de la misma familia, somos parientes, somos primos, o hermanos diría alguno. Pero, a ver, la pregunta es, con esto que decía el cardenal Suenens y el llamado del Papa Francisco a una relación de ecumenismo, aunque algunos hermanos evangélicos se enojan con este término, pero es un llamado real. ¿Cómo tenemos que prepararnos para relacionarnos ecuménicamente? Como ustedes saben, yo he estado dando charlas sobre apologética carismática. ¿Qué es esto de apologética carismática? Es cómo nosotros, los católicos carismáticos, que recibimos el bautismo en espíritu, que oramos en lenguas, que creemos que Dios sana hoy, que creemos que Dios libera hoy, nos tenemos que relacionar con los hermanos pentecostales. Bueno, mi experiencia es una maravillosa relación con pastores evangélicos de distintas líneas, en donde puedo compartir con ellos respuestas bíblicas de por qué creo yo como católico en las imágenes, en la Virgen, y me sorprende cómo en este tiempo el Espíritu Santo puede lograr la unidad en lo que antes parecía ser irreconciliable. Por eso te llamo a abrirte, a disponerte a este tiempo de formación que voy a dar en espacios cortos. Este material fue preparado para la revista Resurrección, allá por el año 2000 y pico, en donde me llegó material de distintos escritores. Me llegó el libro Pentecostales Católicos de Kevin y Dorothy Ranagan. A través del padre Alberto Ibáñez me llegaron libros pentecostales importantísimos del primer historiador pentecostal. Vamos a ver ese material. También vamos a discernir los escritos posteriores, los de Patty Manfield, con la que me contacté en aquel tiempo. Así que bendito sea el Señor, bendito sea el Espíritu Santo que viene a renovarnos, y te pido que te abras y digas: Señor, ven y manifiéstate con tu gloria y tu poder, para que te ame, te conozca y lleve el bautismo en el Espíritu Santo a toda la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga y nos encontramos en estos temas que vamos a ir estudiando.